16 y vamos a leer el versículo número 18 para que podamos tener fundamento de esta poderosa palabra que hoy estaremos compartiendo. Dice la palabra del Señor, lo hacemos en vivo y en directo desde Maryland, aquí en los Estados Unidos, desde nuestro estudio de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra del Señor. Vamos a venir en palabras de oración. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra que he podido leer. Gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que tú me das de poderme dirigir a esta enorme audiencia que nos sintoniza a lo ancho y a lo largo del mundo entero. Te pido, Señor, que esta palabra ilumine, esta palabra alumbre, esta palabra traiga esperanza para tu pueblo. Padre, cúbrenos, danos tu espíritu siempre a través de tu palabra, para que la palabra la podamos entender y la podamos disertar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministres, nos toques y redarguyas a través de tu palabra. Si hay alguien que está perdido, lo salves. Si hay alguien que está confundido, lo aclares. Si hay alguien que quiera tomar una decisión de salir de una iglesia mundana, le ilumines. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es, hermanos, saludos nuevamente a todos los que nos están mirando en esta poderosa tarde. El tema, como les había mencionado, es la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? ¿Cómo funciona la verdadera iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la verdadera iglesia? Obviamente no vamos a cubrir todo este tema en una sola enseñanza, sino que lo estaremos haciendo a través de pasos, a través de programas, para que vayamos entendiendo esta enseñanza extraordinaria. En primer lugar, yo creo que todos sabemos que esa palabra iglesia, que es una traducción del griego de eclesía, hermano, es en griego iglesia, eclesía, y esta palabra significa, llamar afuera para una reunión o una asamblea. Eso significa eclesía, llamar afuera para una reunión o una asamblea. Mira lo que significa iglesia. La palabra iglesia o asamblea, en griego eclesía, significa llamar afuera para una reunión o una asamblea. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una reunión secular y la iglesia del Señor? Porque usted sabe que hay muchas reuniones, principalmente el fin de semana, en todo el mundo. Hay reuniones desde los que están en la alta alcurnia, desde los que están en, por ejemplo, por así decir, en las casas presidenciales. Hay reuniones en los diputados, hay reuniones en los políticos, hay reuniones en los ricos, hay reuniones en la gente de la alta sociedad, hay reuniones en el pueblo, hay muchas reuniones. Pero ¿cuál es la diferencia entre una reunión secular y la iglesia del Señor? Porque si el mundo se reúne, no solo porque el mundo se reúne, la iglesia también se reúne. Hay una diferencia. Pero ¿cuál es esa diferencia? En primer lugar, es que quien llama y reúne a su iglesia es Dios, más bien quien llama y reúne a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por el Señor mismo del mundo. O sea, la diferencia entre la reunión del mundo o las reuniones que hace el mundo
y a la reunión que hace el pueblo del Señor es que este pueblo, nosotros, la iglesia, hemos sido llamados por el Señor. Nosotros no nos reunimos porque nos llama el hombre a que nos reunamos. Una reunión secular es un hombre que propone ese día o esa fecha para reunirse. Por así decirlo, el presidente dice, tal fecha, tal día se va a reunir con su gabinete, pero es un hombre que propone. Es un hombre que reúne a esas personas. O si es en el pueblo, o si es, por así decirlo, en un parque, en una plaza. Allá hay reuniones, pero son los hombres que, hermanos, llaman a las personas a esa reunión, ya sea una reunión política, ya sea una reunión para información a la comunidad, o ya sea de proporciones para ayudar económicamente a la vecindad. Pero la iglesia se reúne porque es Dios, es Cristo quien llama y quien nos ha llamado del mundo. Nos ha llamado del mundo para reunirnos. Mire qué maravilloso y mire qué diferencia. Es Dios quien llama y reúne a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por Él mismo del mundo. O sea, la iglesia es un cuerpo de personas llamadas por Cristo mismo del mundo para reunirlas. En segundo lugar, Dios habita en medio de los creyentes cuando nosotros nos reunimos. Mire la otra diferencia que hay entre una reunión secular y una reunión donde está la iglesia, donde está la asamblea, donde está el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso nosotros debemos siempre elegir estar en la asamblea del Señor, estar en el culto, como le llamamos, estar en el servicio. Porque ese grupo de hermanos que están ahí, ya sea que estén en Maryland, en Washington, en Virginia, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ese grupo no se ha reunido ahí porque el presidente los ha llamado, no se han reunido ahí porque un hombre los reunió, sino que Dios es el que los ha llamado o nos ha llamado para que nos reunamos. Nos trajo del mundo para que nos reunamos. En segundo lugar, Dios habita en medio de los creyentes cuando nos reunimos. Eso lo dice la palabra del Señor y se lo voy a probar con la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, pero estoy leyendo el capítulo 3 y es el capítulo 16. El capítulo 16, versículo número, capítulo 3, perdón, estaba en lo correcto. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice la palabra del Señor. Así que, en segundo lugar, Dios habita en medio de nosotros. Cuando nos reunimos, no nos reunimos solos, no nos reunimos solo por reunirnos, sino que Dios ha prometido ahí en ese versículo: y andaré en medio de vosotros, en medio de vosotros. Mire qué bendición tan especial cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, cuando nos reunimos ya sea como iglesia en el parque, en un local grande, en la casa, donde quiera que la iglesia del Señor se reúna. Si es la iglesia de Cristo, el Señor en medio de su pueblo. Muy diferente a las reuniones del mundo. Usted va a una reunión del mundo y lo que hay ahí en medio es droga, lo que hay ahí es maldad, lo que hay ahí es robo, hurto, lo que hay ahí es ¿cuánta maldad? Droga, sexo, hasta muerte. ¿En cuántas
ciudades de los Estados Unidos escuchamos a diario que hay disparos. Hoy luego, aquí en California, esta semana, hace 3 días, estaban en una reunión donde habían todo tipo de comidas, se estaban celebrando como un día donde había muchas comidas de distintos países, y una persona llegó y disparó y mató a 3 personas. Eso es lo que hay en la reunión del mundo. Eso es lo que hay en las reuniones seculares, porque Dios no está en medio. La diferencia cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia de Cristo se reúne, es que Dios ha prometido habitar en medio de nosotros. Él ha prometido morar en medio de nosotros. Él camina en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Y por eso es que cuando vamos a la casa del Señor, o ya sea en otro lugar donde nos reunimos, ahí sentimos su presencia, ahí lloramos, ahí somos consolados, somos sanados, somos bendecidos. La palabra nos habla, somos edificados, porque no es una reunión vacía, no es una reunión monótona, no es una reunión, hermano, establecida por los hombres, sino que es una reunión la cual Dios nos ha llamado para que nos reunimos, y Él se ha comprometido a morar y habitar en medio de nosotros. Por eso usted busque la iglesia, por eso los días del servicio de su congregación, de su iglesia, asista. Mucha gente prefiere irse para la reunión del familiar, la reunión política, la reunión secular. Allá no hay nada, allá lo que va a lograr es su pedrada, lo que va a lograr es, hermano, que lo insulten, lo que va a lograr son otras cosas. Hasta la muerte logra la gente en esas cuestiones, porque allá hay borrachera. Mejor vayamos a la asamblea del Señor, porque Él ha prometido estar en medio de su pueblo. En tercer lugar, la diferencia de la reunión secular y la reunión de la iglesia es que la reunión del pueblo de Dios se reúne con un propósito. Y ese propósito es adorar al Señor. A la iglesia, al templo, a la casa del Señor, como comúnmente decimos, no vamos a otra cosa más que adorar al Señor. A la iglesia no vamos a exhibir la ropa, no vamos porque el pastor nos exige, no vamos porque no tengamos a dónde asistir, no vamos a ver a los hermanos, aunque sí uno llega a asociarse con los hermanos y da alegría verse con los hermanos, pero no es en sí el fin, no es en sí lo principal. Vamos ahí a adorar al Señor. Por eso es que la casa del Señor debe ser un lugar, como el Señor lo dijo, casa de Dios, casa de oración será llamado, porque para eso es el lugar que se ha establecido. Por eso nosotros en nuestra iglesia, usted no va a ver nunca en nuestro templo, aunque no es nuestro, ya sea que rentemos o que tengamos un lugar, o ya sea que estemos en un lugar que en otras ocasiones lo usen para otros eventos. Mientras nosotros nos reunimos como iglesia evangélica, ahí usted no va a ver luces, ahí no va a haber payasos, ahí no va a haber globos, ahí no va a haber, hermano, cuestiones que distraigan la mente de las personas. Ni va a haber cuestiones que atraigan a la naturaleza del hombre, a lo humano, a lo carnal, a lo mortal, sino que ahí todo está enfocado a la adoración a Dios, que Él sea alabado, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que lo alabemos, que le exaltemos y que posteriormente su palabra nos hable. Las demás reuniones, las reuniones en el mundo, la gente se reúne. ¿Para qué se reúnen los políticos? Para hacer promesas chuecas. ¿Para qué se reúnen las personas en los grandes auditorios? Para hacer reír, para lavarles la cabeza, para darles una charla psicológica, para prometerles ayuda económica, para otras cosas, pero no se reúnen para alabar al Señor. Pero la iglesia, esta iglesia del Señor, en todo el mundo, se reúne para adorar al Señor. Entonces hay 3 cosas que diferencian la reunión de la iglesia a la reunión secular. Lo vuelvo a mencionar, la reunión de la iglesia se reúne ahí el pueblo porque Dios es el que nos ha llamado. Estábamos en el mundo perdido siguiendo las corrientes del mundo, pero un día Dios nos llamó, Dios nos trajo del mundo y nos puso en una iglesia, y ahora nos manda que nos congreguemos,
que nos reunamos. Estamos ahí no porque el hombre nos ha impuesto. Por eso nunca usted preste atención al diablo cuando le diga que usted va a la iglesia porque le obliga el pastor, porque le obligan los miembros o los diáconos o los líderes. Dígale, yo voy a la iglesia porque el Señor me llamó. Ahí estoy porque el Señor me trajo del mundo. En segundo lugar, vamos a la iglesia y se diferencia a la iglesia, la reunión de la iglesia, la del mundo, porque en medio de nosotros está el Señor. La vida camina y caminaré entre vosotros y habitaré entre vosotros. Y yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo, dijo el Señor. Y en tercer lugar, nos reunimos con un propósito de adorar el nombre del Señor. Ahora, otro detalle para ir terminando es, hermanos, que Cristo es el que fundó la iglesia. Él es la roca principal. Por eso, esta iglesia nunca va a ser destruida. Esta iglesia nunca va, hermano, a ser derribada. Esta iglesia nunca va, hermanos, a ser derribada, como dijo el Señor, porque el fundamento es Cristo. Él es la roca inconmovible. Él es, hermano, el fundamento. En Él está establecida esta iglesia. Aquí lo dice la palabra del Señor que leímos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, como dice la iglesia católica, sino sobre esta roca. Esa roca es Cristo. Y eso lo podemos sustentar, hermano, con 1 Pedro 2:4, 1 Corintios 3:11, donde la palabra del Señor nos habla. Le voy a leer unos versículos de 1 Corintios 3:11 para que veamos que Cristo es el que sustenta la iglesia, el fundamento de la iglesia. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Por eso, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Cuántas denominaciones? La iglesia católica, ¿cuántas? No ajustaríamos la tarde para mencionar. Pero ¿cuál es el fundamento de esas iglesias? El Papa de Roma, Mahoma. ¿Cuántos hombres son los que han fundado esas iglesias? Esas religiones y no tienen fundamento. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la formó y la estableció Él. Él es la roca. Y la Biblia dice que el que está parado sobre esa roca, aunque vengan ríos, tempestades, aunque vengan tormentas, no caerá. Así lo dice el versículo que leímos al final, versículo 18 del capítulo 16. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el fundamento, el principal, la base de esta iglesia es Jesucristo. También la iglesia de Cristo no es del hombre. Ahí lo está diciendo el versículo número 18. Edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Ningún pastor se puede adueñar de la iglesia. A veces cometemos el error de decir mi iglesia, pero tal vez lo decimos en el buen sentido como la iglesia donde yo voy. Mi iglesia, la iglesia que yo dirijo, yo pastoreo. Pero en sí la iglesia es de Cristo, no del hombre. Él lo dice aquí, en el versículo 18. Edificaré mi iglesia. Nadie puede adueñarse de la iglesia. Nadie puede adueñarse, hermano, de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Nosotros como pastores no somos los dueños de la iglesia. Pablo dijo que somos colaboradores del Señor. Somos instrumentos, somos siervos, somos labradores. Somos el mayordomo que Dios ha puesto que cuidemos la iglesia. Pero la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Vamos a dar cuenta nosotros, sí, de la iglesia. Cómo hemos cuidado, cómo hemos apacentado, cómo hemos guiado esta iglesia. Pero la iglesia es de Cristo. Imagínense, el dueño es el Señor. Y por eso es que Él nunca la va a dejar, nunca la va a desamparar. Nunca la iglesia será destruida, nunca la iglesia será derribada, porque el Señor lo está diciendo, que ni el infierno prevalecerá contra ella.
¿Cuánto ha hecho el diablo, el infierno, el mundo, la religión, el hombre por destruir la iglesia? Y no ha podido, porque Cristo es la roca, Él es el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento. La iglesia es de Cristo. También Cristo es el que edifica la iglesia. Quien edifica la iglesia es Cristo. Cristo edifica la iglesia. Él es el que le va dando el fortalecimiento, el crecimiento, el volumen, hermanos, a la obra, porque aquí lo dice el mismo versículo que leímos. Y sobre esta roca edificaré. Dice, edificaré. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es Cristo. La iglesia es de Cristo y Él mismo es que la edifica. Pablo lo dijo en la carta de 1 Corintios, capítulo 1. Apolo regó, el otro plantó, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Cristo es el que edifica la iglesia. Nosotros podemos, hermanos, poner o trabajar con estrategias, podemos tener una visión, podemos hacer cuánto por la obra, pero al final es Cristo que la edifica. Es Cristo el que edifica la iglesia. Dejemos que sea Cristo el que la edifique. En ese afán de edificar la iglesia, muchos ministros, hermanos, le han apartado a Cristo y se han dedicado ellos a edificar la iglesia. Y cuando uno procura edificar la iglesia, uno va a fallar, porque esta mente es de esta cabeza es de fósforo, cabeza de fósforo. No tenemos la suficiente sabiduría, ni hay la sabiduría humana para edificar una iglesia. Por eso es que la iglesia está deforme. La iglesia está, no parece la iglesia de Cristo, porque el hombre se ha dedicado a edificar la iglesia, a poner, a quitar, dice esto no, esto sí, esto no, esto aquí, esto no atrae, esto no, esto sí. Y por eso la iglesia está deforme. La iglesia parece el mundo, la iglesia parece el circo, la iglesia parece, hermanos, el parque, la iglesia parece cualquier centro de entretenimiento menos la casa del Señor, porque se ha quitado al Señor. Mas sin embargo Él dice, edificaré. Por eso debemos dejar que sea Cristo el que esté habitando en la iglesia, porque Él es el que va a edificar la iglesia. Nosotros solamente debemos seguir la enseñanza de los apóstoles y los profetas, la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Si nosotros seguimos la doctrina de la palabra, la doctrina del evangelio, la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles, el Señor va a edificar la iglesia. Él le va a dar el crecimiento. No necesitamos ponerle ni quitarle, hacer esto o dejar de hacer esto para que la iglesia crezca. La iglesia la va a edificar el Señor. Él es el que le da forma, Él es el que la moldea, Él es el que le da el espíritu, Él es el que le da los dones, Él es el que la prepara, Él es el que la santifica, Él es el que la dirige, Él es el que la gobierna, Él es el que hace la obra y la labor en la vida de los hombres. Oh, yo siento su presencia en esta preciosa tarde. Edificaré la iglesia. Así que la iglesia es de Cristo y por eso Él la edifica, Él la va labrando, Él la va puliendo. Él la va labrando, Él la va puliendo, Él la va labrando, Él la va puliendo. Dejemos que el Señor edifique la iglesia. También dice el mismo versículo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Es decir, Cristo mismo protege a su iglesia. Él la protege. Él protege a su iglesia. Porque no va a prevalecer, dice, las puertas del Hades ni del infierno. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver en el ambiente espiritual cuántos dardos el diablo lanza sobre la iglesia para destruirla, para derribarla. El diablo lanza dardos y a lo largo de los 2019 años el diablo ha lanzado tanto. Han habido periodos de oscurantismo, periodos de la mal llamada Santa Inquisición, periodos oscuros donde parece que la luz ha languidecido. Pero no ha podido el diablo destruirla, porque Cristo protege a su iglesia. La iglesia está en esa roca, y ya lo mencioné, que aunque vengan tempestades, no la derribarán. Por eso, mi amado pastor, usted lo que tiene que hacer es seguir los mandamientos, la palabra, la ordenanza, la enseñanza de la palabra. Dios se va a encargar de proteger la iglesia. Él se va a encargar de protegernos, que cumplamos 16, 20, 50 años. Dios se va a encargar de proteger
a la iglesia mientras nosotros seguimos sus pisadas y su palabra, su enseñanza. También Cristo, dice la palabra del Señor en Efesios 5:25, amó a la iglesia desde antes de formarla. Desde antes de formar la iglesia, Cristo la amó. Así dice Efesios 5:25. Dice que la amó desde antes de haberla formado. Le voy a leer lo que dice la carta de los Efesios para que leamos lo que la palabra del Señor nos revela. Capítulo 5 de Efesios, versículo número 25. Vamos a leer que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor de Cristo por la iglesia es eterno. Cristo ama a su iglesia. Por eso no la desampara, por eso la protege, por eso pelea por su iglesia. Por eso la iglesia avanza, hermano, la iglesia emerge, la iglesia se levanta, la iglesia, hermano, se anima, la iglesia no se desintegra, la iglesia permanece. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra del Señor. Y vamos a seguir hablando de estas cualidades de esta verdadera iglesia en las próximas enseñanzas. Y por último, la palabra del Señor dice que nosotros somos piedras vivas. Nosotros, Cristo es la roca inconmovible, pero nosotros somos pequeñas piedras que necesitamos estar constantemente acudiendo a esa piedra, a esa roca eterna, para ser avivados y ser fortalecidos. Necesitamos cada día tener una dependencia de esa verdadera roca, de esa roca eterna. Somos piedras pequeñas que necesitamos ser edificados cada día. Y por eso ahí está la necesidad de asistir a la iglesia, asistir a Cristo, ir a donde está Cristo, congregarnos, asistir a la iglesia para poder, hermanos, constantemente crecer y ser edificados en la palabra del Señor. Qué maravilloso es tener, qué maravilloso y extraordinario saber que estamos en esta iglesia poderosa, en esta iglesia a la cual Cristo no la ha abandonado en el mundo, a la cual sigue caminando como Israel en el desierto, pero tarde o temprano llegaremos al final. Tarde o temprano Cristo mismo vendrá por su iglesia, una iglesia sin manchas y arrugas. De eso estaremos hablando el próximo jueves. Otra característica más de la iglesia verdadera, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Vamos a llegar hasta acá. Espero que esta breve reflexión le haya motivado, le haya ayudado a seguirse congregando. Recuerde, la diferencia entre la asamblea, la iglesia de Cristo, la reunión de Cristo y la reunión secular. En la reunión secular los reúne el hombre. En la reunión de la iglesia nos reúne Cristo. En la reunión secular no está Cristo en medio, sino otros intereses. En la reunión de Cristo, en la iglesia, está Cristo en medio. En la reunión del mundo secular se reúnen con otros propósitos. En la reunión de la iglesia, en la iglesia de Cristo, nos reunimos con el propósito de adorarle, alabarle, exaltarle y escuchar su palabra. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre nuestro, muchas gracias por la palabra que nos ha regalado. Muchas gracias, Señor, por esta audiencia que nos están escuchando y mirando a través de nuestra página de Facebook. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en esta iglesia verdadera y poderosa. Reafírmanos, bendícenos, ayúdanos. No permitas que nos apartemos a diestra ni a siniestra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, fortalece a este pueblo. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Así es, hermanos, muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía en esta publicación. Esperamos que nos puedan ver estos días de semana que viene, porque estaremos en nuestro aniversario, en nuestro evento. Y si usted quiere venir, le esperamos con los brazos abiertos para que se goce con los que se gozan. Así que un enorme privilegio haberles saludado y compartido esta enseñanza. Estuvo con ustedes el pastor Eric Cabrera. Será hasta la próxima publicación. Ahí están mis contactos en la parte de abajo. Si quiere hablar conmigo,
el 240-460-2355, y le extendemos este saludo hasta usted en cualquier parte del mundo, y también la invitación a que nos visite este fin de semana. No se olvide de darle share, compartir antes de marcharse de esta publicación, y de suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Estuvo con ustedes el pastor Eric Cabrera. Un abrazo a la distancia. Adelante en la orden del Señor. Les dejo este canto un minutito y luego terminamos.